Bien, hola, ¿qué tal? Les habla el profesor César del grupo de estudios Arquímedes. Vamos a desarrollar en este video lo que corresponde a la actividad de matemática, actividad número 2 de tercer y cuarto grado de secundaria. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Corresponde entonces a la experiencia de aprendizaje integrado número 5, lo que publica la web de Aprendo en Casa. Pero antes, no olvides, todavía hay vacantes. Separa tu vacante, alumnos del primer al quinto grado de secundaria y egresados de secundaria. Bien, empezamos entonces. Ahí les dejo un número de WhatsApp. Pregunten porque todavía hay vacantes. Acá está el número de WhatsApp. Bien, empezamos. ¿De qué se trata? Hola, en la actividad anterior, se refieren a la 1, comprendimos el problema sobre la discriminación en nuestro país. Ahora nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tabla de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Bien, tomar en cuenta que para iniciar nuestra actividad recordemos algunos saberes previos sobre los aspectos que debemos de tener en cuenta para elaborar una encuesta. No sé si se acuerdan de la experiencia integrada número 1, también justamente vino cuestiones de estadística, así que aquí como que las vamos a repasar porque es un tema que ya se ha visto en la experiencia número 1. ¿No? Bien, entonces recordemos que es la población, la muestra, reconocer variables estadísticas, ¿no? Que lo vamos a trabajar también acá. Vamos a ver. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra, y elaboraremos el cuestionario que nos permite recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello completamos el siguiente cuadro. Bien, ¿cuál es el tema de estudio? Esto también deviene desde la actividad 1, es por eso que ya el alumno previamente han debido de ver y leer la actividad 1 que corresponde a esta experiencia integrada. ¿Cuál es el tema de estudio? Pues la discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? A personas de nuestra comunidad, que le puede llamar comunidad educativa, ¿no? Llámese padres de familia, compañeros de tu aula, de tu colegio, bueno, en fin, ¿no? ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Vamos a tomar una referencia de 80 personas. Creo que ahí Aprendo en Casa está sugiriendo 64, no sé. Bueno, eso va a variar, depende pues también al número, digamos, de integrantes que haya en tu comunidad educativa. Si la escuela es poca, pues escoger una muestra, por ejemplo, de 20, 30 personas. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a utilizar, y recordemos, las variables cuantitativas, cualitativas. Las cuantitativas, por ejemplo, edad, ¿no? Las cualitativas, sexo, motivo de discriminación, lugar en que fue discriminado y todo lo que tiene que ver con cualidades o descripciones. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Investigar el nivel de discriminación en mi comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Bueno, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu sexo? ¿Alguna vez fuiste discriminado? ¿Cuál fue el motivo de discriminación? ¿En qué lugar fuiste discriminado? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bueno, el propósito de las preguntas, bueno, establecer los niveles de discriminación, por ejemplo, por edad y por sexo, establecer qué porcentaje de los encuestados fueron discriminados alguna vez, determinar el motivo de discriminación y el lugar en que se dio eso de acuerdo a las preguntas, ¿no? Y la variable que recoge datos cuantitativos es la edad, porque acá te están preguntando qué preguntas recogen datos cuantitativos. Bueno, la edad es lo único que recoge un dato cuantitativo, no hay más preguntas, ¿no?, que recojan datos cuantitativos según las preguntas que hemos establecido anteriormente. ¿Qué título tendría la encuesta? Bueno, encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. ¿Qué indicaciones daremos? Esto lo vamos a ver en la encuesta que vamos a presentar, ¿ya? Consideramos que las preguntas nos permiten recoger los datos que necesitamos para el estudio, porque sí, porque apuntan justamente al tema de estudio por edad y por sexo, ¿no? Porque también digamos que las preguntas están dirigidas justamente al tema que es la discriminación en nuestra comunidad.
Muy bien, ahora, miren, ya que tenemos definidas las variables, las posibles preguntas también, esas son preguntas sugeridas. Ustedes pueden cambiar las preguntas de acuerdo a la realidad, pero algo muy importante sin salirse del tema, que es la discriminación en tu comunidad. ¿Ya? Es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer el texto ejemplo de cuestionario. En la sección recursos del PDF que ha traído pues Aprendo en Casa en esta actividad 2 hay también un ejemplo. Más o menos de ahí también he sugerido yo las preguntas, que lógicamente, como te digo, puedes cambiarlas, adecuarlas. Tomemos en cuenta que podemos adecuar o reemplazar, lo que les decía, las preguntas que se encuentran en ese cuestionario de acuerdo a la realidad de tu comunidad, con el objetivo que logremos recoger la información que necesitamos. Por eso les decía, de acuerdo a su realidad. Ya puede suceder de que sea en una comunidad pequeña, no sé, zona rural, zona urbana. Ustedes pueden adecuar, agregar, digamos, preguntas o cambiarlas. Bien, continuamos. Ahora elaboramos nuestra encuesta. Esta encuesta también creo que en la experiencia número 1, si no recuerdo mal, se hizo, pero se hizo con la cuestión de la participación ciudadana. Recuerden que en ese mes de abril estábamos en la cuestión de las elecciones, de la primera vuelta. Entonces, yo quisiera que también vean ese video de la experiencia número 1, en donde se habló también cuestiones de estadística. Ahora elaboramos nuestra encuesta. Para ello podemos utilizar el aplicativo Smart Office que se encuentra en la tableta. Esto para los alumnos que tienen Office, ¿ya? Bien, encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Marca con un aspa. Esta sería la recomendación que te pedían anteriormente, ¿no? Marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Esto es bastante importante, ¿ya? Muy bien, eso sería, por ejemplo, una recomendación. Veamos, primera pregunta, ¿qué edad tienes? Bien, y ahí pues, sugerir un cuadro para que pongan, digamos, su edad en un número entero de años, ¿no? Que por lo general se contesta con un número entero de años. ¿Cuál es tu sexo? Bueno, colocar las opciones. ¿Alguna vez, masculino o femenino, alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Puedes, con respuestas alternativas que marquen no o sí. Bien, y acá hay algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los que van a contestar que no, entonces ya no necesariamente tendrían que contestar las siguientes preguntas. Porque mira la pregunta número 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Claro, porque la pregunta 1 dice, ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Si te responden que no, entonces ya no tendrían que responder las demás preguntas. Y eso es bueno también colocarlo en tus recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, acá colocar, si es que en la pregunta 1 contestas que no, ya no contestar las demás preguntas, ¿no? Entonces, esas cositas también. Y mire que por ahí el ejemplo que te han dado no han hecho observación a ello, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Bueno, acá las opciones: por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas y por padecer alguna enfermedad. Bien, y por rasgos físicos también. Otros, y ahí en otros sí que se escriba cuál fue ese otro motivo. ¿En qué lugar fuiste discriminado? Bueno, las opciones: lugar público de la comunidad, mercado, cine, barrio, banco, etc. En la escuela o colegio, en instituciones públicas de la comunidad, por ejemplo, posta médica, municipalidad, comisaría. Bueno, si es en comunidad, por ejemplo, la tenencia, por ejemplo, en lo que es el juzgado de paz. Bueno, en fin, ¿no? Esos son lo que es instituciones públicas. Otros, especificar ahí. Bien, y siempre pues dar las gracias o gracias por su participación. Bueno, en fin. Bien, ese es un modelo, ese es un ejemplo que les doy, las observaciones pertinentes que también las hago. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos que a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarlo: por WhatsApp, correo electrónico o de manera impresa. Dependiendo del lugar donde se encuentran las personas a encuestar, también podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. Miren,
Se puede hacer la encuesta en lo que se puede elaborar la encuesta en lo que es en el formulario de Google o también en el Classroom. Más fácil en el formulario del Google. Entonces ahí se puede elaborar. Incluso se pueden hacer con respuestas de opción múltiple, respuesta abierta, en fin. Ya, listo. Voy a dejar el link en la descripción del video a ver si lo encuentro y les voy ahí, digamos, les voy a poner el link para que ustedes vean cómo es que se hace la encuesta. Cómo es que se hace la encuesta en el formulario de Google. Que sería muy bonito, ¿no? Luego enviar el enlace y recibas esas encuestas en forma automática, pues, en el mismo Drive y las proceses tus respuestas ahí, ¿no? Ahora recopilamos los datos, es necesario organizarlos, para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Ya sabemos que los datos que recogimos en el cuestionario de toda manera los tenemos que organizar en tabla de frecuencia. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencias? Va a depender. Las características que tendrá la tabla dependerá, pues si el dato, digamos, también serían, por ejemplo, cuantitativos, cualitativos, y si son cuantitativos, si son datos agrupados o no agrupados, ¿no? Eso es. Bueno, acá también para organizar los datos, leemos el texto en la sección recursos, ¿no? Orientaciones para organizar los datos recopilados. Ahí hay algo muy importante porque te están detallando, ahí en la sección recursos de este PDF, de la estrategia Aprendo en Casa, te están detallando cómo es que llenas una tabla de datos agrupados para la variable edad, por ejemplo, paso a paso. ¿Por qué? Porque la cantidad de intervalos no se hace por hacer. Esto obedece a ciertas normas, a ciertas leyes. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias para organizar los datos. Para ello completamos la siguiente tabla. En este momento podemos utilizar Smart Office, eso para los que tienen tablet, ¿no? Bueno, listo. En el caso de mi institución educativa no fue una institución focalizada para que le den tablet. Tabla de frecuencias para datos no agrupados. Tabla 1. Por ejemplo, la pregunta, ¿alguna vez sintieron discriminación? A la respuesta sí, no. Entonces acá hay algo muy importante que les voy a decir, que de repente se ha pasado ahí en la explicación del PDF de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Alguna vez sintieron discriminación? Sí, 64. Alguien te va a contestar que no. Por ejemplo, yo le he puesto 16. Por ejemplo, eso va a depender de acuerdo a los resultados de tu encuesta. Claro, 64 más 16, ahí están los 80. Bien, ahora ya creo que ya es reiterativo indicarte cómo se saca la frecuencia relativa, dividiendo su propia frecuencia absoluta entre la cantidad o el total de observaciones o de datos. 64 entre 80 te va a salir este decimal redondeando a 2 decimales. 16 entre 80 te va a salir este decimal redondeando a 2 decimales. Yo digo redondeando, en realidad pues es un decimal exacto, solamente que aquí he completado con un 0 a cada decimal. En realidad 64 entre 80 te va a salir 0,8, ¿verdad? Claro que sí, 64 entre 80 te va a salir 0,8 y 16 entre 80 0,2. Pero yo lo he redondeado, digamos que lo he completado con un 0 ahí a las centésimas, para indicarte de lo siguiente, que cuando sacas la frecuencia porcentual basta correr la coma decimal 2 lugares a la derecha y esto se convertirá en 80% y esto en 20%. La suma de estos decimales de la frecuencia relativa te da 1 y de la frecuencia relativa porcentual, porque esto se llama frecuencia relativa porcentual, te da 100%. Bien. Por acá te están diciendo también que describas algo. Bueno, en la primera columna ubicamos las categorías de la variable. ¿Cuáles son las categorías? Sí, no. Sí y no. En la segunda columna ubicamos las frecuencias absolutas de cada clase. Bueno, ahí la descripción de esta tabla. La descripción de lo que debe ir en esta tabla. Bien, listo. Ahora, continuamos. Voy a explicar con los recursos que tiene el grupo de estudios de Arquímedes, cómo se elabora una tabla de frecuencias de datos agrupados, ya con los propios recursos, digamos el campo temático que nosotros tenemos acá. Bien, se presentan los datos recopilados sobre las edades de 64 personas. Muy bien. Ahora sí. Bien, bastante atención con lo siguiente. Profesor, ¿por qué lo va a hacer ahora con 64 personas? Bueno, voy a asumir de que tú quieres categorizar
digamos, las cuestiones de discriminación, quieres ver el nivel de discriminación en tu comunidad, entonces mi sugerencia es que solamente lo trabajes con las personas que contestaron sí, o sea, sí sintieron discriminación alguna vez. Esa es la idea. Ya, esa es la idea, porque con las que te contestan no, ¿qué vas a investigar sobre discriminación? Nada, ¿verdad? Bien, ahora sí, ordenamos los datos. Vamos a suponer que la menor persona que tú has entrevistado tiene 12 años y la mayor tiene 60 años. Si contarás, aquí en total hay 64. Claro, hay 8 por 8, 64. Claro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ahora, aquí ya están ordenados, como que ayudo por ahí, porque en realidad cuando tú recibas tu encuesta los tienes que ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Muy bien, personas que tienen 12, 13, 14, 15 y así hasta la última fila 56, 57, 58, 59 y 2 personas que tienen 60 años. Bien, ahora sí, vamos a hallar el rango, digamos, de los datos, que no es más que la diferencia entre el mayor y menor de los datos. Para nuestro ejemplo, profesor, pues el mayor dato es 60 y el menor dato es 12. O sea, hay una persona que tenía la máxima edad 60 y el menor 12. Así que 60 menos 12, 48. Bien, ahora vamos a hablar de qué es el intervalo de clase. Esto es un recuerdo. Ya como te digo, en la experiencia 1 ya se ha hablado de ese tema. Es la partición de los datos en grupos. Equivale a fraccionar el alcance. Ojo que esto se llama alcance o rango. Ahora miren. Claro que los intervalos, digamos que son la partición de los datos, pero que tienen un ancho común. ¿Ya? Bien, voy a explicar esto. Mira, el intervalo tiene una denominación de esta, tiene una notación de esta manera, donde se presenta el límite inferior que va hacia el lado izquierdo y el límite superior que va hacia el lado derecho. Esto es señal, digamos, de que el intervalo es abierto por la derecha. Quiere decir que no coge el último dato. Se puede representar así o se puede representar también en un corchete pero abierto, en sentido contrario. Bien, por ejemplo, ¿qué significaría este dato, profesor? Es un intervalo de clase donde se deben considerar a las personas, en este caso edades, ¿no? Con edades desde 12 hasta 18. Profesor, ¿por qué hasta 18? Si acá llega hasta 19. Claro, pero 19 es abierto. Cuando es abierto, quiere decir que no toma la edad 19. Profesor, ¿y dónde yo pondría los que tienen 19 años? Pues en el siguiente intervalo. Ojo, este es un ejemplo de intervalo. Su límite inferior sería 12, su límite superior sería 19. Pero se considera hasta las personas que tienen 18 años porque el valor 19 no lo toma. ¿Y dónde lo tomaría? En el siguiente, pues, en el siguiente intervalo. Bien, profesor, ¿a la cantidad de intervalos se pone al azar? ¿Puedo poner pocos, hartos? No, eso tiene una regla. La cantidad de intervalos o también, digamos, la cantidad de clases se extrae por una regla. La regla no es fija, pero la más usada es, digamos, la regla de Sturges, que nos dice que esa cantidad de intervalos que lo vamos a representar por K es igual a 1 más 3,322, ¿no? Que es una constante, multiplicado por el logaritmo en base 10 de n. Profesor, ¿y qué es n? Es la cantidad de datos que tienes. Pues, profesor, tengo 64 datos, entonces sería por logaritmo de 64. Ahí está, y esto no es exacto, ¿eh? Esto es 7 aproximadamente, porque yo he redondeado a 6 digamos, esta multiplicación de 3,322 multiplicado por el logaritmo de 64. Esto lo puedes sacar en una calculadora científica, así que no hay problema, ¿ya? Muy bien, entonces sería 1 más, listo. Ahora sí, a ver, lo muestro acá en la calculadora científica. A ver, en la calculadora científica, ¿cómo lo haríamos? Bueno, yo tengo 64 datos, muy bien. Y a ese 64 le tengo que sacar su logaritmo, profesor. Acá está la función logaritmo. Ahí está. Profesor, y lo tengo que multiplicar por la constante que es 3,322. Si no recuerdo mal. Bien, ¿a qué es igual eso? Ahí está. A 6,00 y algo más. Pero por eso recuerdo que adelante se le suma 1. Claro, le sumas más 1. Y eso es igual. Esto te arroja, ¿no? Es por eso que yo he redondeado a 7. Estamos, yo he redondeado a 7, ¿bien? Bien, entonces por esa razón sale 7. Entonces como que empiezo como el cangrejo, ¿no? He hallado logaritmo 64,
luego le multiplico por 3,322 y luego le he sumado 1 y eso sale aproximadamente 7. Muy bien. Listo, debe de redondearse un número entero, pero para los problemas propuestos ya se especificará el número de intervalos. Claro, ya ustedes han visto, por ejemplo, ya, profesor, yo veo tablas ya prediseñadas, claro, esos ya son para los problemas que son, digamos, para determinar alguna pregunta en forma directa, pero lo reglamentario es aplicar esto. Bien, ahora necesito saber cuál es la amplitud de cada intervalo, es decir, cuál es la diferencia del límite superior con el límite inferior, ¿ya? Bien, y eso debe ser común para todos los intervalos. Es la diferencia entonces que existe entre el límite superior y el inferior de cada intervalo. Por lo general es la misma para todos los intervalos. En este caso se llama ancho de clase común. ¿Cómo se calcula? Fácil. Le aplicas una formulita de la siguiente manera. Ese ancho común o amplitud del intervalo es, ¿te acuerdas que R era el recorrido o el rango de todos los datos entre la cantidad de intervalos que acabas de hallar? Profesor, hace ratito habíamos sacado que el recorrido o el rango, ¿no? Retrocedan la diapositiva, el video, era 48. ¿Te acuerdas que este 48 lo sacaste de la edad mayor con la edad menor, 60 menos 12? Listo, y este 7 supongo, profesor, que es esto, ¿no? Es el K, cantidad de intervalos, claro que sí. Y 48 entre 7 no va a ser exacto, profe, sí, pero aproxímalo, redondéalo. Te va a salir también 7. Ojo que estos dos valores es coincidente de que haya salido 7, 7. Muy bien, ¿tengo que redondear? Claro que sí. Ahora, pero debe tenerse en cuenta que el producto del total de intervalos con su ancho de clase común deben ser igual al rango. Profesor, me han salido 7 intervalos y su ancho es 7, así que yo me doy cuenta que 7 por 7 es 49. Pero profesor, el recorrido es 48. Claro, el recorrido era 48, ¿te acuerdas? Era 48. ¿Qué hago? Porque tengo que cuadrar todos los datos. ¿Qué hago? Ya pues, amplíale un numerito más a todo el recorrido. ¿Cómo así, profe? Claro, para que te cuadren los intervalos. Mira, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Observamos que el producto debió dar 48, pero dio 49. Esto quiere decir que debemos ampliar ligeramente el rango en una unidad. Conviene, cuando es una unidad, conviene de que esa unidad sea el extremo final. Te explico acá, mira. El dato menor que tú tienes es 2 y el dato mayor es 60 años, ¿no? Entonces tú sabes de que el rango inicialmente, la amplitud, ¿no? O el recorrido ha sido 48, pero profesor me está dando 49 con el producto, digamos, de la cantidad de intervalos por su propia amplitud del intervalo, 7 por 7, 49. Entonces auméntale un numerito más a 60, andate hasta 61, cosa que de 12 a 61 hay un recorrido ya de 49. Claro, 61 menos 12 es 49, ahora sí ya cuadra todo, ¿no? Ahora sí, o sea que el nuevo recorrido, la nueva amplitud de todos los datos es 49, por supuesto. Considera de que una persona tenga 61 años, aunque no lo haya, es por eso que tu último intervalo tiene que ser abierto acá. Bien, ahora con este nuevo alcance y con el nuevo ancho de clase común, ¿no? Que es igual a 7, los intervalos de nuestro ejemplo serían. Bien. Ahora, claro, tú empiezas 12, la menor edad, y ¿por qué se va hasta 19, profesor? Porque 12 más 7 es 19. Profesor, claro, el ancho común de cada intervalo era 7, o sea que me voy a ir de 7 en 7 tomando como referencia la mínima edad que era 12. Claro, 12 más 7, ¿por qué 7, profesor? Porque eran 7, te salió 7 en el ancho común del intervalo, ¿no? Ya, 12 más 7 es 19. Luego de 19 hasta 26, porque 12 más 7 es 26. 26 más 7 es 33. 33 más 7 es 40 y así sucesivamente. Hasta que llegas a 61. ¿Te das cuenta por qué sirvió este 61? ¿No? ¿Te das cuenta por qué sirvió recorrer, digamos, ampliar un numerito más? Claro, profesor, para que todo vaya de 7 en 7. ¿No? Todo el ancho común sea de 7 en 7, claro. Ahora, profesor, esto, ¿por qué está así este corchete? Porque se indica de que está abierto, ¿no? Está abierto. Quiere decir que aquí en el primer intervalo tú vas a contar las personas que tienen de 12 a 18 años. La de 19 no ingresa, ¿no? La de 19 recién ingresa acá. De 19 hasta 25. La de 26 no ingresa. Y así para todos. Bien, ahora, vamos. Tabla 2, los que alguna vez sí sintieron discriminación según edad fueron 64 personas. Bueno, coloca los intervalos que hace ratito hemos hallado. Ya te expliqué cómo salen estos intervalos. Y bueno, profesor, acá hay, digamos, el XY. ¿Qué es el XY? Debes de tener en cuenta que cuando tú trabajes con lo que es datos agrupados por intervalos,
extrae la marca de clase de cada uno de ellos. Y ya te he explicado anteriormente qué era la marca de clase. No es más que la semisuma de los límites tanto inferior como superior. Semisuma, mitad de la suma. ¿Cómo es eso, profe? 12 más 19 entre 2. Y eso te va a salir 15,5 porque 12 más 19 es 31. La mitad es 15,5. Igual acá, profesor, claro que sí. 19 más 26 entre 2. 19 más 26 entre 2. ¿Está bien? Te va a salir 45, pero la mitad es 22,5. Mira, te doy una clave y siempre les doy. Para que ya no estés sumando y dividiendo entre 2, mira, como tú sabes que el ancho común de cada intervalo es de 7, o sea, van de 7 en 7, entonces aquí también basta que hayas el primero y luego vas de 7 en 7, mira. 15,5 más 7, 22,5. 22,5 más 7, 29,5. 29,5 más 7, 36,5 y así. ¿Ya? Listo. Fácil, ¿no? Bien. Ahora, mira, tú puedes regresar a la tablita donde se presentó ordenado los datos y te están diciendo alumnos o personas que has encuestado que tienen de 12 a 18 años, porque recuerda que el de 19 no ingresa, son 19 personas. Aquí va la cantidad de personas por intervalos. 19. A ver, profesor, comprobemos. Acá están, pues. Mira, recuerda que es de 12 hasta 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Recuerda que el de 19 ya no entraba, ¿no? Claro, hasta acá hay personas de 18 años, hay 19 personas. Y así me gustaría tú que compruebes y que me dejes en los comentarios si me equivoqué por ahí en alguno, ¿ya? Listo, ya queda para que compruebes tú. Entonces, de 12 hasta 18 hay 19 personas. Estamos, listo. Bien, ahora de 19 hasta 25 años, porque recuerda que 26 no lo toma, vas a contar 6 personas y así vas contando, ya a todos los intervalos. Hasta el último, que es desde 54 hasta 60 años, que son 9 personas. Bien, luego aquí viene una frecuencia que es muy importante, que es la frecuencia acumulada. Bueno, empiezas primero con 19, dices 19, empiezas acá el mismo número y luego haces en zigzag sumando, mira. 19 más 6, 25. 25 más 9, 34, 34 más 9, 43, 43 más 7, 50, 50 más 5, 55 y 55 más 9, 64. Total que el total de datos, que es 64, debe coincidir acá con la última frecuencia absoluta acumulada, se llama esto. Frecuencia absoluta acumulada. Esto se llama la frecuencia relativa, que no es más, como te repito, dividir cada frecuencia entre el total de datos. 19 entre 64, ahí está. 6 entre 64, ahí está. 9 entre 64 y así vas comprobando. Ya vas comprobando para todos. Todos estos decimales te tienen que dar 1. Ya, listo. Acá creo que yo he redondeado o no sé, ahí comprueba. Todo tiene que darte 1, exacto. Y bueno, ya la porcentual es fácil, ¿no? Si acá es 0,30, es por eso que es bueno dar 2 decimales acá, ¿no? Redondear a 2 decimales para que acá ya te salga exacto. Ahora, si tú en algunas divisiones te dan 3 decimales, o tú quieres redondear a 3 decimales, entonces dale 3 decimales, no hay problema, dale 3, cosa que ya nada más la coma decimal la corre 2 lugares a la derecha y te da el porcentaje, no tienes que utilizar calculadora. Si acá es 0,30, 30%, si acá es 0,09, 9%, si acá es 0,14, 14%. O sea, prácticamente es multiplicar por 100 a esto y agregar el signo del porcentaje, que es equivalente a correr 2 lugares la coma, nada más. Bien, ahora os recuerda que toda la suma debe darte 100%. Acá la descripción de lo que te acabo de explicar acá. Aquí está la descripción de lo que te acabo de explicar acá. Ahí lo lees, ya, listo. Bueno, traigo la tabla 1 y traigo la tabla 2 que hemos hecho. Leemos y analizamos información de la tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? Bueno, en la tabla 2 podemos obtener la siguiente información, que los que alguna vez sintieron discriminación, que son 64 personas, frecuentemente son de 12 hasta 18 años, claro, porque tiene la más alta frecuencia, mira. Claro que sí. Las personas que tienen de 47 a 53 son los que tienen menos frecuencia de discriminación. A ver, las que tienen de 47 a 53, claro que sí, 5 personas, ¿no? Menos porcentaje, 8%. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Ya contestamos en la tabla 1 que de los encuestados hay un alto porcentaje, que es el 80% de personas que alguna vez sintieron discriminación. Eso de acuerdo a la tabla 1, acá está.
¿no? Ya, claro que sí. La cual es un aspecto de poner atención para reforzar el enfoque de igualdad de derechos mediante la práctica en políticas e ideología de nuestra población con intervención de organismos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Es un ejemplo nada más, ¿no? Bien, ahora sí, evaluamos nuestros avances, listo. Bueno, acá no van a entrar todos los indicadores, solamente esos que marco, porque estos que he dejado tienen que ver con gráficas que lo vamos a ver en la siguiente actividad, creo, claro que sí, en la siguiente actividad que corresponde a matemática. Muy bien, no olvides, pregunta por nuestro ciclo de preparación, ahí te dejo el número de WhatsApp para que preguntes, 11 de agosto, quedan pocas vacantes. Y como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, por acá te dejo 2 retos. Esto los voy a desarrollar después, pero estén atentos. Estos retos los voy a desarrollar. Ya estén atentos al canal. Muy bien, eso ha sido todo. Cualquier consulta déjenlo ahí en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.